En esta ocasión trataremos un tema crucial, sin el cual no se puede comprender la esencia de la filosofía liberal: los derechos naturales. Y lo haremos ni más ni menos que con un gran liberal, abogado, amigo mío, coordinador de Libertad y Equidad en Mendoza, Flavio Gardela. ¿Cómo estás, Flavio? ¿Cómo estás, Nicolás? Un gusto. Bueno, encantado de contar con vos para este proyecto que es clave: educar a la gente en los verdaderos preceptos del liberalismo, que, como vos y yo sabemos, hace más de una década es la ideología más subversiva y liberadora que ha creado el género humano. Exactamente, así es. Flavio, ante todo, ¿qué significa iusnaturalismo? O sea, ¿qué significa la filosofía que propugna que existen derechos naturales? Básicamente, el iusnaturalismo implica un sistema ético normativo por el cual el hombre tiene derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, y ello en razón de la propia naturaleza del ser humano. Desconocer estos derechos vendría a implicar negar la naturaleza justamente del ser humano. Para poder desarrollarse, para poder cumplir con las finalidades que se propone en la vida, tiene que tener vida, libertad y propiedad. Cualquiera de las cosas que falten, el hombre no puede desarrollarse, básicamente se niega la naturaleza humana, prácticamente que se le niega su condición de tal. Bueno, ante todo hay que explicar que el principio del derecho natural es ancestral. Prácticamente cualquier teoría de la justicia anterior a la formación de los estados modernos, que tiene menos de 200 años, se funda en los derechos naturales, incluso antes de que comience el liberalismo contemporáneo tal y como lo conocemos. El propio Aristóteles formula en la política la existencia de las instituciones y los derechos naturales que anteceden al Estado. Ese caso es paradójico porque yo suelo explicarlo para refutar la falacia de que el contexto histórico justifica cualquier atrocidad, porque es interesante cuando Aristóteles habla de las tres instituciones naturales anteriores al Estado que la especie humana se dio a sí misma para poder desarrollarse, que son la familia, la propiedad y la esclavitud. Lo interesante en Aristóteles es que ya él mismo fundamenta, sin ningún tipo de oposición, la institución de la familia como un hecho biológico, fundamenta la propiedad como un hecho inherente al ser humano civilizado, y sin embargo, en el apartado de la esclavitud, tiene, bueno, la honestidad, si querés, de admitir que hay disenso, o sea, que su postura favorable a la esclavitud, que tiene mucho que ver con su condición de tutor de Alejandro Magno, y trabajando, digamos, para el rey Filipo, o sea, de funcionario del Estado, ha sido refutada, porque él mismo lo cita, por un historiador contemporáneo suyo, Teopompo, que Teopompo dice: no, la esclavitud, lejos de ser natural, tiene una fecha precisa y se fue introducida en tal año y consta. Y es una mentira lo que ahora dicen de que es un derecho natural. En sí, Aristóteles, si bien es partidario de ello, de que la esclavitud es una institución natural del ser humano, contempla que no hay un consenso al respecto en su época. Y es interesante también porque cada uno de estos derechos que vos nombraste tienen una explicación que es casi autoevidente, no admite prácticamente discusión, salvo por supuesto de quienes son empedernidos negadores de la naturaleza humana. ¿Cómo no vamos a tener derecho a la vida si estamos vivos? Es la condición imprescindible y autoevidente de nuestra existencia. ¿Cómo no vamos a tener derecho a disponer de nuestro propio cuerpo si al fin y al cabo nosotros somos los que sentimos las consecuencias de nuestros actos y no le generamos a nadie ningún daño disponiendo de él? ¿Y quién más, además, si no somos nosotros los dueños de nuestro propio cuerpo?
Luego en la propiedad esto es bastante interesante porque más allá de que ancestralmente se reconoce, porque básicamente la propiedad es la línea de demarcación entre el estadio primitivo del ser humano y la civilización, en sí también es fácilmente observable cómo en todas las civilizaciones se desarrolló. Y para esto es interesante explicar el concepto de Locke de apropiación original. ¿En qué consiste el concepto de apropiación original, Flavio? Locke considera que la apropiación original, por ejemplo, cuando yo me apropio de frutos que estaban en la naturaleza, que están dados, pero nadie los había tomado para sí, desde el momento que yo los recolecto, que los acumulo para mi uso, empiezan a ser ya parte de mi propiedad. Hay que recordar que John Locke es cristiano, si bien cristiano protestante, que en principio las cosas naturales son puestas por Dios, pero en el primer momento que yo involucro mi trabajo, mi mano de obra, ya sea recolectando, ya sea sembrando, ya sea de la forma que fuere, ya está interviniendo mi trabajo para apropiarme de la cosa y en el momento ya pasa a ser de mi propiedad. Fundamental, ¿no es cierto?, para la subsistencia del ser humano. Y hay una diferencia clara entre la idea de apropiación y la de expropiación, porque para Locke la apropiación implica que es precisamente, o sea, en ese sentido es una teoría muy empirista, propia de Locke, que lo era, o sea, se basa en la experiencia y en la realidad, no en la idealización. O sea, no parte de la premisa de que los hechos se acomoden de tal modo que me den la razón. Claro, básicamente va de los hechos a la idea y no de la idea a la realidad. Generalmente está el concepto de querer imponer la idea sobre la realidad, y si la realidad no se amolda a la idea, peor para la realidad, dice el dicho. El surgimiento de la civilización humana, básicamente el surgimiento de las comunidades, tal y como las entendemos, y de la propia historia escrita, hay un consenso muy grande entre los historiadores al respecto, es precisamente con la agricultura. La agricultura implica que sobre la tierra, que no es de nadie, Locke dice exactamente en realidad que la naturaleza y las criaturas inferiores, o sea los animales, en su estado puro pertenecen a todos y por tanto a nadie. Pero es cuando el hombre, cuando el individuo mezcla su trabajo con la tierra y a partir de su trabajo logra un fruto que le permite su autopreservación, es allí cuando surge no solo la propiedad privada, que es un principio sumamente sensato, al fin y al cabo, si vos lo trabajaste, ¿de quién más va a ser? Sino también el capital, porque el surgimiento del capital, o sea, del excedente, de aquello que está por encima de la necesidad de subsistencia inmediata, es lo que marca el comienzo de la civilización. A partir de que los hombres pueden producir más de lo que necesitan para sus necesidades básicas, disponen de ese capital para intercambiarlo por otros frutos, por carnes, por pieles, por servicios, por arado, por herramientas, y es allí donde aparece el mecanismo de organización pacífica y espontánea de las sociedades humanas, que es el mercado. Así que el derecho de propiedad es innegable, pero de estos tres derechos que ya hemos explicado, vida, libertad y propiedad, a su vez hay, digamos, otros dos paradigmas fundamentales. Uno de ellos es el igual valor moral de los hombres, ya que todos los hombres tienen los mismos derechos. Spooner lo plantea en su texto, del cual ya hablaremos, La Ley Natural, Ciencia de la Justicia, donde afirma que si uno reconoce para sí mismo estos derechos que se justifican por nuestra mera condición de seres humanos, nos guste o no nos guste, tenemos que reconocerlos para el resto de las personas. Tiene que ver con la universalidad y la simetría de las normas, universales y simétricas para todos, sino básicamente estamos hablando de privilegios para uno en detrimento de otros. Es fundamental para el derecho natural que estos principios sean universales y simétricos, igual para todos. Por supuesto, y por otro lado, claro, cualquier asimetría implica una imposición de unos sobre otros, un perjuicio, un delito, porque es la violación flagrante
del derecho ajeno. Y a su vez, por tener estos tres derechos fundamentales, también surge, por supuesto, el derecho a defenderlos, la legítima defensa. Exactamente. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Creo que este sería un buen puntapié para explicar cómo al principio el liberalismo del siglo XVII y XVIII, precisamente John Locke y la Ilustración escocesa, cree que es el Estado el que debe defender estos derechos, pero en su propia concepción anida la refutación a esa idea. ¿Podrías explicarlo? Sí, básicamente John Locke parte de la base contractualista, que en un momento la comunidad se reunió y delegó capacidad de autodefensa al Estado, a los efectos de tener que uno que cargar exclusivamente con su propia defensa. Esta teoría contractualista básicamente es refutada tanto por los datos históricos como por la lógica. Los datos históricos, los antropólogos dicen que el poder político en general nace de un acto depredatorio. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente se trató de que un grupo de ladrones, saqueadores y piratas decidió que era más conveniente, en vez de ir a un lugar determinado, saquear todo, huir y después volver al tiempo, sacar todo y volver a huir, no, dijeron no, mejor nos asentamos en este territorio y le pedimos a la gente que produce en este lugar que nos dé el 10% de las cosas. Y los protegemos de otros piratas y de otros depredadores, no por bondad, sino por conveniencia propia. Básicamente, no que está defendiendo los intereses de la comunidad, sino por defender sus propios intereses. Es la teoría depredatoria que sostiene entre todo Franz Oppenheimer y muchas personas más, ¿no es cierto? Es muy interesante. Franz Oppenheimer, que es un destacado sociólogo alemán, ya en el 1900 le da la razón a todos los liberales sin ser liberal, porque Franz Oppenheimer es de ideología socialdemócrata. Sin embargo, su trabajo rigurosísimo, El Estado, argumenta y con sólidas evidencias lo que vos planteás, que los liberales del siglo XIX, que son los que llegan a la conclusión lógica del anarquismo, estaban en lo cierto. Y el Estado no es más que una banda criminal, y lo ha sido en todas partes. Y es por eso que todo contractualismo, tanto el de Locke como el de Hobbes, como el de Rousseau, está errado, porque no existe ningún contrato en el cual la gente voluntariamente que le pongan una pistola en la cabeza y los obliguen a financiar esta casta de delincuentes. ¿Nos podrías explicar, por favor, cuál es la diferencia entre la teoría contractual de Locke, que es cerrada pero un poco más sensata, y, por ejemplo, la de Rousseau, que se puede considerar la gran apología al Estado hipertrófico de lo que luego sería también el socialismo, ¿no? Esa especie de igualación entre pueblo y Estado que hace Rousseau. Lo que hace Rousseau básicamente es agregar al tema de la teoría contractualista lo que se llama la voluntad general. Es más claro en ese sentido en que ninguna voluntad general puede servir para vulnerar eventualmente derechos. Rousseau, en cambio, con el concepto de voluntad general, como que ya deja la puerta abierta, bueno, si la mayoría así lo determina, se pueden llegar a cercenar derechos de minorías. Lo que en eso es más sensato, pero al admitir la existencia del Estado, en definitiva, deja la puerta abierta para que, en definitiva, la concepción de Rousseau, mayor o menor medida, con diversos matices, se imponga. Por supuesto que no todos los defensores del sistema democrático van a decir que si la mayoría lo determina, no sé, podemos matar a los pelirrojos, por dar un ejemplo así burdo. Pero sí, de hecho va a admitir, va a hacer ciertas concesiones, sí, pero política de distribución, se pueden hacer políticas de distribución de ingresos, se pueden dar privilegios en algunas circunstancias, siempre hay un gradualismo de concesiones que no será, digamos, fundamental. A ver,
aberraciones en nombre del mayor número, pero sí concesiones que van desnaturalizando lo que es propiamente el derecho natural como tal en cuanto a vida, libertad y propiedad, ¿no es cierto? Sobre todo en este último, propiedad. Pero vos fíjate cómo incluso en la idea de Rousseau, en la idea democrática de Rousseau, ya partís nuevamente de una mentira fundamental que es el principio de la representatividad. O sea, no solo la gente no elige que el Estado exista, sino que tampoco elige participar del sistema de representación. O sea, exacto, los diputados que van a legislar sobre tu vida y sobre tu propiedad. Es que de hecho habría que agregar que tampoco tienen manera de vincular con su voto al poder político. O sea, es que exacto, no es que la voluntad, es propiamente hablando, no hay una voluntad, lo contradictorio de esto es que propiamente no hay una voluntad general, porque en definitiva se trata de la voluntad de la élite política, que va lo más... Que diga es lo que es. Diga la gente, lo que diga en definitiva la élite política básicamente va a prevalecer y técnicamente voluntad general como tal no hay, independientemente de lo torcida que es contraria al derecho natural, que es el concepto de voluntad general, pero de hecho la voluntad general no existe. Una idea mentirosa que permite que el que ostente el poder, la violencia, la mayor cantidad de fuerza, que por supuesto recae en el Estado, que es el monopolio de la violencia, usurpa digamos, la supuesta expresión, la supuesta voluntad de todos sus sometidos. Pero no dejan de ser sus sometidos, y la mayor prueba de ello es si yo hoy me rebelo y me niego a cumplir cualquiera de las innumerables leyes ilegítimas que el Estado propugna contra la propiedad, la libertad e incluso la igualdad jurídica de las personas, inmediatamente seré encarcelado. Por tanto, no solo no son mis representantes, sino que fundamentalmente son los enemigos de mis derechos. Todo el marco institucional en el que vivimos es una gran cárcel, donde no deja de existir una extorsión mafiosa a través de la cual cumplís con la legislación, aunque vaya en contra de los derechos naturales, o sos encarcelado o eventualmente asesinado. En esto tenía mucha razón Spooner. Permitime que haga una pausa porque a mí me parece muy importante que la gente comprenda que incluso trascendiendo la filosofía liberal, si uno se guía por la mera lógica al aceptar la existencia de los derechos naturales y el derecho a la legítima defensa, inmediatamente surge el derecho de rebelión. Ya lo decía Juan de Mariana, un sacerdote católico, escolástico español, como no podía ser de otra forma, perseguido por la Inquisición, en su tratado sobre el tiranicidio. Si el rey se excede y pasa por encima de los derechos naturales de sus súbditos, los súbditos tienen el legítimo derecho a rebelarse y, si es necesario, matar al rey que los oprime. Si nosotros extrapolamos el principio de Juan de Mariana al siglo XIX, lo veremos también en la defensa que hace Lysander Spooner de John Brown, el guerrillero liberal que en lugar de ir a pedirle al gobierno que libera a los esclavos, siendo que el gobierno federal estadounidense amparó ese sistema durante prácticamente un siglo, toma las armas y se encamina a defender, a liberar a los esclavos del sur. Porque el mismo Spooner lo dice en Ley Natural, la ciencia de la justicia, los hombres no solo tenemos derecho a defendernos de los ataques enemigos, sino también a hacer valer los derechos de los demás. Esta no es una cuestión solipsista. Incluso tenemos el deber moral al reconocer el derecho del prójimo a asistirlo en la medida que nos sea posible de cualquier ataque vandálico, de cualquier agresión, porque esa es la única manera en la que podemos perseverar como especie frente a las numerosas amenazas que nos presenta la vida, incluyendo el Estado ante todo, por sobre todas las cosas. Suponiendo que hubiera habido un supuesto contrato social, difícilmente toda la comunidad se hubiera puesto de acuerdo. Y aún, suponiendo que la comunidad toda se hubiera puesto de acuerdo, difícilmente ese acuerdo puede prevalecer sobre las generaciones futuras que no firmaron ese contrato.
creo que están ahí los dos elementos. El elemento histórico empírico por un lado y por el otro lado la cuestión lógica, ¿no es cierto? Creo que ahí el contractualismo queda completamente refutado. Explícame un poco, Flavio, cuál es la diferencia entre derecho natural y derecho positivo, que es el paradigma que a partir del siglo XIX se vuelve imperante y el que rige la mayoría de las normas que actualmente tenemos en los estados modernos. ¿Qué es el derecho positivo? El derecho positivo, o mejor dicho, la concepción del positivismo jurídico es la que considera que el único derecho, en definitiva, es el que establece la legislación de los estados. No reconocen un derecho natural como tal. La justificación, digamos, argumental de esta concepción de que el único derecho es el derecho positivo tiene que ver con el escepticismo ético. El escepticismo ético es sostenido sobre todo por Hans Kelsen, el mayor representante que tiene el positivismo jurídico durante el siglo XX. Hans Kelsen decía que supongamos que tenemos dos valores, el valor libertad por un lado y el valor igualdad económica por el otro. Uno va en detrimento del otro. Y porque para tener una igualdad económica absoluta hay que aplicar guillotina horizontal, por decir una manera, hay que igualar a todos, no hay que dejar que nadie resalte sobre nada. Básicamente hay que contradecir la naturaleza humana, ¿no es cierto? Bien bonito. Ese edificio ahí, ¿qué es? Ese es un teatro antiguo, ¿no era? Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Sí, en este momento está en manos. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. ¿Cómo no, presidente? Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Por lo tanto, Exprópiese, señor alcalde. Expropiese. Entonces él dice, pero bueno, ¿qué? En definitiva, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el argumento para decir que uno tiene que tener más valor que otro? Racionalmente es imposible, dice. Racionalmente es imposible determinar cuál es el valor prevalece sobre el otro. Y en definitiva, esta circunstancia de no saber qué valor debe prevalecer en una sociedad para que sea justa, dice, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, democracia. Como no se sabe cuáles son los valores que deben prevalecer en una sociedad para que sean justas, entonces, bueno, no queda otra que la democracia. En definitiva, todo queda sujeto a lo que vote la gente o deje de votar. El problema con esto, que esta teoría, independientemente de lo contraria que es al derecho natural, esta teoría no se sostiene hoy en día. Porque hoy en día la gente no decide nada, no vota nada, con su voto no decide absolutamente nada. Lo podemos ver en las agendas transversales que hay en todos los partidos políticos. Por ejemplo, hoy en día, feminismo, ideología de género, higienismo sanitario, por ejemplo, leyes antitabáquicas, neopuritanismo, una serie de cosas que trascienden todos los partidos políticos, que son transversales. Entonces, en definitiva, el argumento de Kelsen cae por su propio peso. Hoy por hoy, para justificar la legislación, porque solo a través de la mentira de que los representantes y el Poder Judicial se encargan de velar por las personas, podemos seguir legislando compulsivamente y avasallando las libertades y exterminando el derecho natural. Sin embargo, yo también veo otra contradicción flagrante en el principio de Kelsen, porque él establece el principio de utilidad típico del positivismo, diciendo, bueno, pero ¿qué es más importante, la libertad o la igualdad? Sin embargo, él entiende lo justo como lo útil, y lo justo no es necesariamente lo útil. Porque, por ejemplo, si resultara útil para tus vecinos, por ejemplo, tirar abajo tu casa y levantar un centro comunitario, podrían decir a su vez que es justo, pero sin embargo no lo es. Y la prueba de que no lo es que si les preguntás individualmente uno a uno si están dispuestos a entregar su casa para que construyan un centro comunitario, te dirían que no. Nuevamente se impone la superioridad lógica
y fáctica del derecho natural, incluso como un principio de acuerdo entre las personas. Porque ante todo, absolutamente cualquier individuo va a preservar su propiedad y el bienestar de su familia antes que las exigencias, disparatadas o no, de un tercero con violencia. Bueno, entonces si las personas hacen un propio ejercicio de honestidad intelectual, no tienen otra opción que aceptar el marco de los derechos naturales. Y si vos aceptás el marco de los derechos naturales, invalidás cualquier decisión del Estado que siempre se realiza a partir de la violencia. Flavio, otra pregunta que seguramente te va a querer hacer la gente es ¿cuál es la diferencia entre los derechos naturales y los supuestos derechos positivos? O sea, los derechos que la escuela de jurídica positivista le asigna a la gente. Por ejemplo, los famosos derechos humanos a la vivienda o al trabajo o lo que sea. ¿Por qué entran en conflicto con los derechos naturales? Básicamente los derechos que nosotros defendemos como naturalistas racionales son derechos a la vida, a la libertad y la propiedad. O sea, básicamente son derechos de no ser agredidos, derechos de que no me maten, de que no me violen, de que no me roben. En cambio, cuando yo sostengo, por ejemplo, el derecho a la vivienda o el derecho a la educación, significa que, por ejemplo, si yo pretendo tener derecho a la vivienda, de algún lado hay que sacar los recursos para que yo tenga el derecho a la vivienda. Entonces a alguien hay que expropiarle, hay que robarle, etcétera, etcétera. Lo mismo con la educación. Si tengo derecho a la educación, de alguna forma a alguien le tengo que sacar los recursos. Una forma de no tener derecho es que haya muchos derechos. Cuando hay muchos derechos, nadie tiene derecho a nada, en definitiva. Y eso es lo que la paradójica que pasa con los derechos positivos a la vivienda, a la educación, bueno, incluso derecho a la sexualidad, todas estas cosas que están en boga ahora, ¿no es cierto? Claro, yo veo dos ejemplos de trampa que hay detrás de los derechos positivos también, que es la siguiente. Detrás del derecho a la educación no solo se está violentando el derecho de quien tiene que pagar las escuelas, sino que fundamentalmente se está violentando el derecho de los prisioneros de las escuelas. O sea, de los chicos que son secuestrados desde los 5 hasta los 18 años para que se les inculque los valores de la ideología dominante. Se les enseña a obedecer para que crean la ridícula idea de que una bandera resume a la sociedad o al país y que básicamente tienen que cumplir las reglas porque sí. Y la alternativa a la esclavitud es el caos. O sea, la escuela sirve básicamente para adoctrinar a los chicos a vivir bajo el sometimiento estatista. Y eso te lo venden como un derecho, y no solo no te están educando, te están estupidizando y te están privando de que vos aprendas lo que realmente te va a ser útil en la vida. Eso lo sabe cualquier... Es básicamente un derecho que me quita 12 años de mi vida, es así. Total. Bueno, y hay otra cuestión. Cuando vos generás una sociedad donde el Estado, para darte a vos el supuesto derecho a lo que sea, tiene que ponerle una pistola en la cabeza a otro, lo que está generando es odio y enfrentamiento social, que es la materia prima en la cual se sustenta la opresión. Porque esa pequeña casta que nos dirige, en realidad está hipotecada. El día que 1/3 de la población piense lo que nosotros pensamos, van a tener que buscar muy bien dónde esconderse, porque no le van a alcanzar todas las armas de la policía y del ejército para frenar el destino que merecen. Pero en cambio, si estamos todos enfrentados por estas ridículas leyes que fomentan que la gente se mate entre sí tratando de rascar un privilegio, somos completamente más dominables. Ya lo decía el gran Bastiat, el Estado es la gran ficción en la que todo el mundo quiere vivir a expensas del prójimo. Te quería preguntar, Flavio, esto es muy importante. Volvemos al tema de los marcos institucionales. Los liberales, si querés vos, son los ideólogos de la división de poderes, pero ya en el siglo XIX, los mismos liberales entierran este concepto. Por eso yo sostengo que no podés ser liberal y estatista en el siglo XXI. Es una anacronía patética, porque la historia siguió demostrando cómo el Estado, fiel a su naturaleza monopólica, jamás se autolimitará. Es mucho más fácil que los jueces transen con los políticos
y todos a su vez obedezcan a los oligarcas que financian sus carreras, antes que se pongan a disposición del pueblo, que al fin y al cabo es, digamos, cautivo, rehén. Entonces, Flavio, te quiero preguntar algo. ¿Cómo puede ser, cómo se justifica que la mayoría absoluta de las constituciones del mundo, por ejemplo, la famosa constitución estadounidense de autoría de Jefferson, que cuando fue presidente violó absolutamente todos los principios que él mismo formuló, o la constitución argentina de Alberdi, que siempre fue papel pintado? Esas constituciones recogen los derechos naturales y, sin embargo, su propia normativa no solo que los contradice, sino que el resto del cuerpo legal de cualquier país, Código Civil, Código Penal, es una negación constante a los principios constitucionales. ¿Cómo defienden los constitucionalistas esta contradicción? Esto de que hay en un trozo de papel un texto que son prácticamente los 10 mandamientos de Moisés y que rigen toda la vida de la comunidad, y sin embargo la realidad del Estado y la realidad de la legislación contradicen constantemente estos axiomas, estos principios básicos. Sí, el tema está que básicamente no justifican nada, simplemente callan, no les queda otra. El constitucionalismo parte de la base de que a través de la Constitución se establecen principios elementales del derecho natural, lo que los constitucionalistas llaman los principios pétreos de la Constitución, o sea, pétreos de piedra, digamos, grabados en piedra. Entonces, que supuestamente no se pueden vulnerar y ni siquiera según ellos, ni siquiera se pueden reformular vía reforma constitucional, lo que contradice totalmente la dinámica que tiene el poder político. El poder político tiene una dinámica que va avasallando paulatinamente los derechos, y que ninguna constitución y ningún contenido con sus supuestos contenidos pétreos lo van a poder contener, porque el poder tiene su propia dinámica. En definitiva, si uno lee los diarios o mejor dicho, sabe leer entre líneas lo que las noticias implican, básicamente, por ejemplo, los jueces, se puede decir que los jueces en líneas generales son subordinados al poder político. En definitiva, son asalariados que tienen miedo, esto hay que decirlo, con gobiernos democráticos, con gobiernos no democráticos. Uno ve cómo cambian las dinámicas de algunos fallos, cómo cambian algunas resoluciones, cómo se empieza, bueno, hoy lo tenemos, es más evidente hoy en día por los cambios repentinos de administración, ¿no es cierto?, de administración política, ¿no es cierto? Parecía que la justicia iba a ir por un lado, y ahora parece que han clavado el freno de mano y van a dar la vuelta en U. Uno ve que en definitiva el Poder Judicial es básicamente, los jueces son asalariados que tienen miedo. No nunca va a existir la independencia del Poder Judicial como tal. Podrá haber diferencias de grado, podrán haber jueces más resistentes que otros, pero la dinámica del poder político marca una línea general que es así, ¿no es cierto? Además, un juez no tiene la última palabra. No. A la larga va a ser la Corte Suprema, que siempre, en cualquier país y en cualquier momento de la historia, responde al Poder Ejecutivo o a las necesidades de las corporaciones. Y acá el invento, con relación a esto, acá en Argentina hemos tenido el gran invento argentino, que ha sido el per saltum. Directamente de decidir cuestiones de jueces inferiores, directamente llegámoslo a la Corte, es en definitiva lo que va a decidir la Corte. Y se instaló la teoría del per saltum, directamente quitándole básicamente jurisdicción a los tribunales inferiores para que en definitiva la Corte Suprema decida. ¿Qué fue lo que pasó con...? ¿Hasta qué punto vos tenés razón en que los jueces tienen miedo? Porque fundamentalmente el miedo que tienen es perder su condición privilegiada. Vos fíjate, ¿qué decían los teóricos de la división de poderes? Los jueces van a limitar al Parlamento. Sin embargo, el Parlamento le regaló la condición de aristocracia, de nueva aristocracia al Poder Judicial. El ejemplo de Argentina es paradigmático, porque vos, siendo funcionario del Poder Judicial, durante décadas no pagas impuestos a las ganancias. Los jueces se jubilan cuando quieren, con el 100% del sueldo. ¿Cómo? Actualizan siempre por inflación.
trabajan 5, 6, 7 horas diarias, tienen 2 meses de vacaciones y salarios astronómicos que superan incluso los de los funcionarios del Poder Ejecutivo. Entonces se ha terminado generando un diagrama donde el juez es recompensado por someterse a la corriente política imperante, aunque tenga que avasallar todos los derechos y garantías de los ciudadanos. El caso estadounidense también es paradigmático, porque en Estados Unidos, por ejemplo, yo siempre cuento en mis conferencias que los Estados Unidos contemporáneos tienen la mayor cantidad de presos de la historia de la humanidad, numérica y proporcionalmente. Porque si lo medís en relación a su población, por ejemplo, Estados Unidos tiene casi 10 veces más reclusos que China. Pero si vos analizás la situación legislativa de Estados Unidos, es muy interesante el concepto de plea bargain. Lo digo como suena, digamos, ya habrá quien me corrige, que es el principio a través del cual la policía puede extorsionarte para que aceptes los cargos de los cuales te acusan, bajo la amenaza de generar otra enorme cantidad de causas en las que no tenés ninguna chance de ser absuelto por más que seas inocente. Ejemplo, esto lo denuncia, por ejemplo, la organización The Innocence Project, que integran entre otros John Grisham, un famoso abogado y novelista bestseller. Por ejemplo, te acusan de que cometiste una infracción de tránsito. Sea o no sea cierto, se supone que vos tenés derecho a tu legítima defensa. Sin embargo, si no aceptás los cargos, en el mismo momento la policía declara, bueno, este señor nos golpeó, resistencia a la autoridad, trató de escaparse, entre ellos, entre los policías intervinientes se salen de testigos, te generan un nuevo cargo donde ya no te jugás una multa o 6 meses de prisión, sino 10 años, porque así es el sistema punitivo estadounidense, y no te queda otra opción que aceptar o ir directamente a una de sus superpobladas prisiones. Y esto ocurre porque precisamente las corporaciones contratistas de cárceles, que es uno de los negocios más rentables de los Estados Unidos, construir cárceles para el gobierno, siempre en manos de, entre comillas, privados, como podrían ser los Macri en Argentina, se ve alimentado por el hecho de que buscan a los alumnos más aventajados de las universidades de abogacía o de derecho y les proponen sponsorear su carrera, su capacitación, incluso hacerle de cierto punto de agencia laboral, colocarlos, a cambio de que obedezcan las premisas de los constructores de cárceles. Entonces, si vos querés ser sheriff o fiscal, te vamos a pagar los posgrados, los cursos, vamos a financiar tu carrera, son cargos selectivos, a cambio de que vos mandes a la cárcel a la mayor cantidad de gente posible. Si querés ser juez, si querés seguir la carrera de la magistratura, también te vamos a capacitar, vamos a mover a nuestros contactos, vas a llegar a tu juzgado, a cambio de que nunca te olvides que tenés que ser lo más severo posible cuando firmes tus sentencias. Y si vos querés ser legislador, y la mayoría de los legisladores en Estados Unidos, al igual que acá, son abogados, lo único que te pedimos es que saques la mayor cantidad de leyes posibles que metan gente presa. Si sos demócrata, leyes feministas que metan presos a los varones heterosexuales o a quienes se nieguen a aceptar el decálogo LGBT. Si sos republicano, a los musulmanes, a los inmigrantes. Pero lo importante es que llenes las cárceles de gente. Así llegas a tener prácticamente 2 millones de reclusos, 4 millones en régimen de parole, de libertad condicional, y es la sociedad más policial y carcelaria, no solo de la actualidad, sino, como te digo, de los 5.000 años de historia escrita humana. Te voy a leer una cosa, a ver si estás de acuerdo. Voy a leerte cómo cierra Spooner su ensayo Ley Natural, la ciencia de la justicia. Dice Spooner: siendo esto así, luego de haber desarrollado toda la cuestión derecho natural versus legislación, ¿qué es la legislación? ¿Qué es la ley positiva? Es la toma por parte de un solo hombre o de un grupo de hombres de un poder absoluto, irresponsable, sobre todos los demás hombres a los que les sea posible someter. Es una conquista
por un hombre o un grupo de hombres, del derecho a someter a todos los demás a su divina voluntad y capricho. Es la expropiación por un hombre o por un grupo de hombres del derecho de abolir de un solo golpe todos los derechos naturales, es decir, los derechos auténticos, la libertad propia de la condición humana. Es la potestad de hacer a todo el resto de los hombres esclavos, de dictar arbitrariamente a todos los hombres lo que pueden o no pueden hacer, lo que pueden o no pueden tener, lo que pueden o no pueden ser. Es, en una palabra, la conquista del privilegio de desterrar de la tierra el principio de los derechos del hombre, el principio de la justicia, y de poner en su lugar la voluntad, el placer o el capricho del tirano o de todos los tiranos. Todo esto, nada menos, es inherente a la idea de que puede existir una legislación humana que obligue a aquellos a quienes es impuesta. En resumen, toda ley que atente contra los derechos naturales es ilegítima. Y esto explica básicamente la vida y la obra de prácticamente todos los grandes liberales. Desde John Brown en su gesta para liberar a los esclavos, hasta Francisco de Miranda y Mariano Moreno luchando contra el Imperio Español, en el caso de Moreno, además, advirtiendo sobre los peligros del Imperio Británico, Richard Cobden en su cruzada contra los privilegios que amasaban, digamos, los productores agrícolas británicos y contra la sanguinaria historia del Imperio Británico, Julian Assange contra los abusos criminales del gobierno estadounidense, Henry David Thoreau negándose a pagar impuestos para financiar la invasión genocida que acometió Estados Unidos contra México ya en 1840 y la barbarie de la esclavitud. En suma, todo el accionar de los liberales consecuentes, que son al fin y al cabo las personas que más han hecho por el bienestar humano, por lo menos desde mi punto de vista, puede explicarse en base a la premisa de los derechos naturales. Digamos, a través del iusnaturalismo, los grandes liberales se adelantaron a todos los problemas que hoy en día se han convertido en los peores crímenes de la humanidad. Por ejemplo, Spooner en 1874, el mismo Spooner, escribe ese texto maravilloso que es "Los vicios no son delitos", una reivindicación de la libertad moral, en tanto y en cuanto que surgía el partido prohibicionista que proponía precisamente restringir el consumo de alcohol con apoyo de las feministas de aquella época de 1870 que decían que los maridos alcohólicos no las mantenían eficientemente. Y Spooner argumenta cómo no solo toda conducta humana puede ser considerada un vicio, sino que en todo caso el discernimiento entre lo que es virtuoso o perjudicial para cada quien deben tenerlo las personas por sí mismas, y no hay absolutamente nada que justifique que alguien pueda ponerte una pistola en la cabeza y decir, en el nombre de tu propio bien, no podés hacer esto. La prohibición de las drogas, que es la principal causa de muerte y de encarcelamiento de inocentes en todo el planeta, gracias una vez más al imperialismo liberticida de los Estados Unidos, en complicidad con el extinto imperialismo liberticida de la Unión Soviética, se deshace en 2 minutos si uno se centra en los derechos naturales que incluso recogen, por supuesto que como una miserable farsa, las constituciones. Otro punto que me gustaría resaltar es la anacronía, por ejemplo, de la Constitución de 1853, porque mientras Alberdi postula esa Constitución, que por otro lado tiene una gran dosis de ingeniería social, plantea que el Estado debe fomentar la inmigración europea, entre muchas otras cosas, gente como Spooner, de hecho los propios liberales franceses como Bastiat o como Molinari, o Spencer en Inglaterra, el padre de la sociología y extraordinario liberal clásico, nadie puede decir además que era un anarquista improvisado, sino un liberal clásico, todos ellos dicen, bueno, fracasaron las teorías contractualistas y de división de poderes. Y lo advierten ya en el siglo XIX, el propio Spooner se sorprende de la enorme cantidad de legislación que han generado los parlamentos. Herbert Spencer comienza su texto El hombre contra el Estado de 1884, hablando precisamente de los nuevos conservadores, los nuevos Tories, que ¿quiénes son? Ni más ni menos que el Partido Liberal.
al que Spencer reprocha: ustedes nos prometieron que iban a llegar al Parlamento para defender a los individuos de los abusos del poder, y desde que ustedes están ahí, tenemos infinitamente mayor cantidad de leyes, infinitamente mayor cantidad de impuestos, y todo con el verso de la representatividad. Lo que pasa es que ahora es a favor de... Antes era un abuso del poder en contra de la gente. Ahora que todo este cúmulo de legislaciones supuestamente es a favor de la gente, entonces Spencer tiene la habilidad de explicar mucho cómo cambia el discurso, cómo cambia la dinámica. Se argumenta que antes era para abusar, se abusaba de la gente, y ahora en realidad no se abusa de la gente, sino que se busca protegerla. Entonces estas leyes no se pueden comparar con las otras, ¿no es cierto? Pero básicamente es la dinámica que ahora pretende el poder para justificarse, ¿no es cierto? No pretende justificarse en el absoluto, sino en el supuesto beneficio para la comunidad. En política protección. Al pernicioso principio de utilidad, porque la utilidad es un arma de doble filo. Es útil para determinado grupo de interés, por ejemplo los legisladores o ciertos empresarios que no quieren competir, que son los que dominan al planeta, y por supuesto que es perjudicial para aquellos que son víctimas de esa restricción a su libertad o a su propiedad privada. Y ahí es donde también yo te quiero hacer una pregunta, porque ya creo que quedó bastante claro que el Estado es básicamente una máquina criminal, que su mera existencia entra en conflicto con los derechos naturales, y desde que se crea supuestamente para defenderlos hasta hoy, se ha avanzado completamente sobre la libertad humana. Lo que fue el diezmo o lo que fueron los tributos del 5% son ahora más del 50 o 60% de lo que la gente produce, que se va en impuestos directos e indirectos, y además un empobrecimiento generalizado y una concentración artificial de la propiedad en manos de las corporaciones. El dinero fiduciario, la depredación monetaria, una serie de elementos que cuando uno quiere acordar, básicamente vivimos en un sistema de despoblación total. Exacto. Yo siempre suelo decir que la realidad actual, el sistema global, es una síntesis entre socialismo y capitalismo. Hay capitalismo relativo, ¿no? También con negocios totalmente garantizados por la violencia estatal, pero hay relativa libertad económica para el 1% más rico, y hay un Estado cuasi soviético para el 99% restante, que nunca podrá desarrollarse, y a lo más que puede aspirar es a tener un manguito más, un manguito menos en el bolsillo, pero carece por completo de los derechos elementales que hacen a la dignidad humana. Que básicamente es el eje del sistema actual. Tenemos un sistema de retórica, mejor dicho, de retórica de libre mercado, pero ese libre mercado es para un grupo reducido de la población, en definitiva. Es para quienes ya están en el redil, digamos. Meto un grupo de personas, los protejo, ustedes sí pueden competir entre sí, pero los protejo con respecto a los de afuera, o mejor dicho, los que están más abajo y quieren intentar subir, que la forma de protegerlo es de las más variadas, entre otras sí, supuestamente uno tiene libertad para ir a crecer económicamente, en teoría, pero tengo que tener capital inicial, tengo que hacer trámite aquí, tengo que hacer trámite allá, tengo que tener habilitación aquí, tengo que tener habilitación por allá, o sea, en definitiva, tengo que tener una infraestructura tan grande que en definitiva es para unos pocos, excluyendo a la mayoría de la gente. Con nombres y apellidos, los más grandes ricos del planeta, esos a los que idolatran los pseudoliberales ridículos y patéticos de la televisión, como Warren Buffett, Bill Gates y George Soros, han salido a felicitar al gobierno de los Estados Unidos en la época de Obama cuando subió los impuestos. Es más, ellos reclaman que suban los impuestos. ¿Y cómo se puede explicar que los grandes capitalistas quieran que suban los impuestos? Porque precisamente es mucho más fácil asociarse, y cuando no existe la competencia porque ha sido exterminada por esa innumerable cantidad de leyes y regulaciones, cargarle los impuestos a los precios. Total, la gente ya no es libre de elegir, sino esclava de 3 o 4 oligopolios. Además de que hay cuestiones esenciales como: ¿vos te crees libre por tener un teléfono celular y poder elegir entre 10 marcas? Yo creo que sería libre
si pudiera elegir entre 10 marcas y entre ellas alguna que no me vigile constantemente y entregue mi información al gobierno de los Estados Unidos o al gobierno de mi país. O sea, esencialmente el sistema actual demuestra que no es utópico el anarquismo, sino el minarquismo. La estúpida idea del gobierno limitado ha sido refutada por la realidad. No hay un país del planeta donde se paguen menos impuestos o haya menos leyes que hace 10 años, que hace 50 años o que hace 100 años. La línea de crecimiento del Estado es imparable, irrefrenable. Y entonces quien postula, vamos a crear un partidito y vamos a ir al Congreso a decirles que están mal, mientras tanto con choferes, con 20 empleados, con sueldo de privilegio y con todas las prebendas que y con fundaciones que vienen de impuestos a su país de origen. O sea, ayudado por fundaciones que... es todo un tema eso. Indudablemente está hecho para que, en definitiva, todo se sostiene en retórica, digamos. Siempre se trata de verdades formales, pero que no se condicen con la realidad. Tanto el constitucionalismo, la división de poderes, el supuesto libre mercado en que vivimos, todo absolutamente pasa a ser por retórica, pero en el fondo ninguno de esos postulados se están cumpliendo. Sí, y la realidad es que la única libertad que realmente existe en el mundo actual es el mercado negro, el mercado gris, la informalidad, la evasión, colgarte de los servicios monopólicos, desobedecer las leyes injustas, mantenerte lejos de la mafia bancaria y fiscalizadora, porque cada movimiento que vos haces con tu tarjeta de crédito, con tu cuenta bancaria, está registrado por el fisco de tu país, es automático. Entonces, cuando a mí me pregunten, claro, pero el anarquismo es imposible, por supuesto, es imposible que haya una sociedad sin Estado, porque tenés el 99% de la riqueza y de la violencia del planeta concentrada en la casta estatal y paraestatal, y están dispuestos, como ya lo han hecho, a matar millones de personas con tal de que eso siga siendo así. Sin embargo, ¿qué es lo que hay que hacer? Ante todo, hacerse cargo de los derechos y las obligaciones que sabemos que son justas. Y eso me hace acordar de vos cuando me decías, la gran ventaja del libertario, del liberal, del anarquista, es que no te pueden extorsionar emocionalmente. Explícale un poco eso a la audiencia. Claro, siempre está la idea, bueno, ¿qué sentido tiene en definitiva ser un liberal anarquista si en definitiva el sistema está muy sólido y todo indica que va a seguir estando el sistema estatal tal como nosotros lo estamos viviendo? Entonces, ¿cuál es el sentido de ser, en definitiva, de sostener estas ideas libertarias y antiestatales? En definitiva, hay un régimen que se impone. Creo que el sentido está básicamente, el beneficio está en que ya no te pueden extorsionar moralmente. Si a punta de pistola, en 1982, te mandan a una guerra para salvar un gobierno militar, vos por lo menos tenés la conciencia de que no estás obligado a nada. Y que si te querés esconder debajo del catre de campaña, te escondes porque no estás obligado a absolutamente nada. No te pueden extorsionar moralmente. En cambio, si vos vas creyendo que tenés un deber moral y te expones, no sé, ante las balas, la radiación de los radares, etcétera, etcétera, porque cree que estás obligado, obvio que estás en una desventaja con respecto a aquel que es consciente que no está obligado absolutamente a nada. Por eso es importante, estas ideas son importantes, el efecto de que no te pueden extorsionar y que vos sabés en el fondo que tenés derecho a la resistencia. Flavio, Esta es la razón de ser de... La resistencia te permite ejercer la resistencia. Y esa es una gran ventaja que todavía tenemos los países del tercer mundo, porque los países que te ponen como modelo los pseudoliberales son los países donde tenés cámaras hasta en el baño y no puedes hacer nada y está todo bancarizado y va a desaparecer hasta el dinero en efectivo porque no vas a poder evadir ni un centavo jamás. Y por eso tienen tasas de impuestos altísimas y la gente puede que tenga un poco más de poder adquisitivo, pero es infinitamente más esclava. En cambio, ¿qué es lo que yo te digo? ¿Qué tenés que hacer? Incumplir todas las leyes injustas. No denunciar a tu vecino ni por una planta de marihuana, ni por un alquiler clandestino, ni por un negocio que no está blanqueado. Tratar incluso de
acercarte, aunque sea en tu medio de vida, en tu forma de existencia, a estos principios morales de no perjudicar al otro, y si hay que perjudicar a alguien, que sea a los delincuentes criminales del Estado y a quienes utilizan el Estado contra las personas. Por tanto, si vos ya sabés que no tenés ninguna otra obligación en la vida que respetar la propiedad legítima, la vida y la libertad de tu vecino, de tu semejante, por tanto ya sabés todo aquello que estás moralmente habilitado en cumplir. Bueno, vos me dirás, además, hay una cuestión que es cómo encarás el activismo liberal. Yo siempre lo digo, como Julian Assange. O sea, yo voy a ver, si yo no puedo abolir el Estado, lo voy a boicotear, lo voy a ridiculizar, lo voy a combatir, voy a promover que se incumplan sus leyes injustas, voy a propugnar precisamente la idea de que son lo que son, una banda criminal de mafiosos, ladrones y asesinos, y no puedo decir qué más me gustaría hacer porque iría preso. En la historia reciente, un país que tenemos muy cerca, Paraguay, evitó una reforma constitucional para que se perpetúe su tirano Cartes, prendiendo fuego el Congreso, mientras todas las ratas de la oposición compradas por el dinero de Cartes huían por las ventanas. Esa es la manera en la que se plantean los límites al poder. Y eso solo puede hacerse si el pueblo tiene conciencia de que la obligación de defender nuestros derechos nos corresponde a nosotros mismos. ¿Saben cuál es la gran diferencia entre el liberalismo y la tiranía? Entre el liberalismo y la opresión, entre el liberalismo y el socialismo, el capitalismo corporativo, el tradicionalismo berreta y todas las formas de oprimir al ser humano, que el liberalismo acepta al hombre tal cual es. Nosotros sabemos que en la humanidad hay vicios, nosotros sabemos que existe el egoísmo, nosotros sabemos que siempre va a haber malas relaciones, incluso que van a existir delincuentes. Nosotros sabemos que es imposible el paraíso en la tierra, sin embargo, nos aceptamos como somos con el derecho a ser libres y no perjudicar a nadie más, y por supuesto, aquel que perjudique a un tercero debe ser castigado y nosotros lo ejerceremos con el derecho a la legítima defensa. Ojalá llegue el día en que sea verdaderamente importante el debate de cómo llevar adelante la justicia en una sociedad sin Estado. Pero mientras eso ocurre, por lo pronto sabemos qué es lo que no hay que hacer para defender a la libertad. No hay bajo ningún concepto que creerse la farsa de que la ley es justicia. La legislación, en la medida que atente contra los derechos naturales, es un crimen. Bien lo definió Spooner.